Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Un día en la vida de Jesús. Los días de la vida de Jesús transcurren como cualquier día en la vida de nosotros. Yo así pienso. Muchísimas veces nosotros estamos hablando de que no podemos ser como Jesús, porque Jesús, pues, era Dios, y nosotros, pues, somos simples humanos y débiles. Sin embargo, Jesús vino a este mundo precisamente para decirnos, con la vida misma, cómo se podía vivir cada uno de nuestros días. Una señora un día comentaba: «Yo no puedo vivir sin mi misa de cada día. El día que no voy a misa, me siento tan débil, tan mal, que a veces todo me sale mal solo por eso». Y algunos también dicen: «No puedo vivir sin mi misa de cada domingo». Y por eso, pues, lo primero que hacen es ir a misa los domingos y después descansar, divertirse en familia. Pues Jesús nos dice aquí el Evangelio que estaba precisamente en la sinagoga. Estamos hablando de un sábado. El sábado era el día de ir al templo, a la sinagoga. Así es de que Jesús va, como todos los sábados, a la sinagoga, y ahí, en la oración, agarra las fuerzas para después ir al trabajo. El trabajo no le irá bien si primero no hace lo que tiene que hacer con Papá Dios. Y después del trabajo, Jesús vuelve a la oración. Es decir, Jesús aplica el principio de orar y trabajar y orar. Y la sinagoga ahí aprovecha, ¿para qué? Para hablar de las cosas de Dios, hablar con Dios y hablarles a los hombres de las cosas de Dios. No perdía su sábado, y en ese sábado no perdía la ocasión de dejar alivio para todas las gentes que lo estaban siguiendo, que de verdad ya decían: «Este no nos habla como los demás». ¿Verdad que sí? Jesús no habla como los demás. Es que Jesús no es como los demás. Jesús es no solo Dios, sino también es un verdadero y cabal hombre. Un hombre íntegro, un hombre de pies a cabeza, un hombre que tiene la cabeza en el cielo y los pies los tiene bien puestos en el suelo. Un hombre que se entrega de lleno a lo que tiene que entregarse. Un hombre que aprovecha cuando tiene que estar con Dios para hacer las cosas bien hechas. Por eso, cuando ores, es la lección que nos da Jesús, cuando estés con el Señor, trabaja, para que después, cuando trabajes, también hagas lo mismo, ores. Porque Jesús era así, uno de los que cuando oraban se ponían a trabajar de verdad, y le gustaba los lugares solitarios. Y luego, cuando se ponía a trabajar, también ofrecía a su Padre lo que estaba haciendo. Cuando termina de predicar en la sinagoga, entonces el Evangelio nos suelta la idea de que regresa a la casa de Simón, a Cafarnaúm. Y digo, nos suelta la idea porque de paso nos está diciendo que la suegra de Simón estaba con fiebre. Qué hermosa era aquella casa
de Cafarnaún, donde la suegra de Simón estaba siempre atenta a todas las necesidades de los apóstoles y sobre todo de Jesús. Aquella era una casa maravillosa, le encantaba a Jesús, no solo porque tenía cerca el lago, sino porque tenía cerca todas las ciudades a donde él predicaba. El lago aquel de Cafarnaún contempló muchos milagros, y en la casa de Pedro también ocurrieron muchos milagros. Pero resulta que la suegra está enferma. Jesús, yo creo que ya se habría dado cuenta que está enferma. Sin embargo, yo creo que Jesús hizo lo que en otras ocasiones dice: pues mi Padre Celestial ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, pero quiere que se lo pidan. Y entonces, el que se hacía el que no veía, y los discípulos que por conveniencia quizá, si la suegra de Simón estaba enferma, pues no iba a haber de comer. Y entonces era importante que la suegra estuviera en buen estado de ánimo. Por consiguiente, pues esta era una suegra de esas que todo el mundo quiere, porque no todas las suegras son como dicen. Esta era una suegra de verdad, una mamá, y mamá de todos los apóstoles. Mamá también, en cierta manera, de Jesús. Era la que siempre atendía en todas las necesidades. Por tanto, Jesús, de alguna manera, al sentirse invitado a curarla, claro que la cura, ni duda. Y no duda, pues, en cierta manera, por gratitud. Pero Jesús no duda porque siempre en su mente busca traer alivio a cada una de las almas. Y alivio también corporal. Así es de que curó a la suegra. ¿Por qué a veces nosotros no tenemos confianza con Dios? Inclusive a veces medio le regañamos porque decimos, pues Dios ni se acuerda de mí. Mejor es que te comas esas palabras, te lo digo de verdad, y que entonces te acuerdes de las palabras de Jesús, que nos dice que el Padre Celestial ya sabe de que tenemos necesidad, pero está esperando que se lo pidamos. Entonces pídeselo, y pídeselo con amor, y pídeselo como muchas veces en las oraciones que rezamos se dice: si esa es tu voluntad y eso es lo que tú deseas para nosotros, que se cumpla como deseas. Jesús entonces curó a la suegra. Y me encanta lo que dice aquí San Lucas. La suegra se levantó enseguida y se puso a servirles. ¡Qué maravilla! Tenía que ser mujer. Tenía que ser mujer. Es que las mujeres verdaderamente son atentas, serviciales, rápidas, dinámicas, en su mayoría, porque también las hay que no son así. Pero en su mayoría, y abundan, son las que son dinámicas, las que son agradecidas, las que son entregadas, las que verdaderamente se sacrifican, las que están nada más a ver qué hace falta para entonces ellas de inmediato traer la solución. Qué hermoso es este ejemplo de esta mujer, agradecida y rápida. Cuando tú recibes alguna gracia de Dios, algún don, ¿eres también así rápido y agradecido? O a lo mejor eres de los que se dicen en su interior: pues era normal, tenía que hacerlo, he hecho tantas cosas que al menos esta tenía que hacerlo. Por obligación, por deber. Dios no tiene ningún deber con nadie. Es más, nosotros somos los que tenemos un deber con Él. Pero Jesús, curándola, también de esa manera se gana la gratitud de la suegra. Amor con amor se paga. Podríamos decir que esta es la conclusión de este punto. Sí, amor con amor se paga. ¿Por qué a veces nosotros no pagamos con amor? Porque no hemos entendido el mecanismo del amor. Porque no estamos viviendo en el mecanismo del amor. Porque no estamos en la onda del amor. Ser agradecidos es de corazones nobles. Ser agradecidos es de corazones que tienen una vida dentro de su corazón. Porque a veces el corazón está palpitando, pero andamos sin vida en el corazón. Sin embargo, el corazón, cuando verdaderamente ora, cuando verdaderamente está en la onda de Dios, entonces entiende también la onda de Dios y responde a la onda de Dios como Dios sabe responder con amor. Pero esto es la mitad del día, porque la suegra les da de comer. Termina la comida, seguramente habrá habido una larga conversación durante la comida y ya está cayendo la tarde. Es sábado, acordémonos. Y como sábado, pues no se puede hacer ningún ejercicio, no se puede andar trabajando. Así es que apenas va atardeciendo y el sábado termina,
enseguida. Ahí están los hambrientos. Los hambrientos siempre vienen a Jesús. Y dice aquí el Evangelio que Jesús empezó a curar y a imponer las manos sobre cada uno de aquellos enfermos y a curarlos de todas sus enfermedades, inclusive arrojando demonios. Es que Jesús cautivó el alma y el corazón de todos por su bondad y por su grande apertura de alma. No dejaba de estar entregado las 24 horas, y todos los hambrientos acudían a él. Pero también va cayendo la tarde, y se hace noche, y dice el Evangelio que Jesús, después al día siguiente, seguramente tempranito, se fue a un lugar solitario, porque Jesús también es, como tú, de los que necesitan del trabajo después volver a la oración, volver a encontrarse con su Padre, volver a reoxigenar su alma, volver a llenarse de Dios para seguir trabajando, porque sin mi misa de cada día, como decía esta señora, yo no puedo vivir mi día. Sin mi misa de cada domingo, yo no puedo vivir mi día. Y es que Jesús era así, un hombre como nosotros, bueno, Dios, pero también un hombre como nosotros, para enseñarnos a nosotros que hay que ir de la oración al trabajo y después del trabajo volver a la oración, para volver a recargar las pilas, para volver a cargar gas, como se suele decir, para seguir en la lucha y para verdaderamente mantenernos en esa onda del amor. Qué hermoso que Jesús nos dé el ejemplo. Qué hermoso que aprendamos de Él. Ora y trabaja, trabaja y ora. Cuando ores, trabaja tu oración. Y cuando trabajes, pon tu trabajo en las manos de Dios. Y te digo de verdad que entonces tu alma, tu ser entero, cobrará vida. Qué hermoso. Les invito a todos ustedes a que seamos de esos hombres parecidos un poquito a Papá Dios, en este sentido, en mantenernos con la mente, el corazón en el cielo, pero con los pies bien puestos en el suelo. Amén.